Soy Miguel, un hombre de 34 años que, hasta que todo se fue al infierno, pensaba que tenía una vida sólida. Esto sucedió en el transcurso de 2 años, mientras trabajaba como analista financiero en una firma de inversión de tamaño mediano. No es un trabajo súper emocionante, pero me partí el lomo para llegar hasta ahí. Vengo de una familia obrera donde nadie fue a la universidad. Mi padre trabajó en el ferrocarril durante 35 años y mi madre fue camarera en el mismo restaurante durante la mayor parte de mi infancia. Juntaron lo suficiente para que yo pudiera ir a un instituto de formación profesional, y desde ahí luché para ascender. Trabajé a tiempo completo mientras tomaba clases nocturnas en la universidad, me gradué con honores y conseguí un puesto de nivel inicial que aproveché para conseguir algo mejor. Jugué al fútbol americano en el instituto. Fui seleccionado estatal en mi último año y tuve algunas ofertas de universidades pequeñas, pero elegí la ruta académica. Aún así, seguí yendo al gimnasio 5 o 6 días a la semana, incluso después del instituto. No soy uno de esos tipos de fitness de Instagram que publican selfies sin camiseta todos los días, pero en mi mejor momento podía levantar 130 kilogramos en press de banca y hacer peso muerto con cargas pesadas. Medía 1,85 metros, pesaba 98 kilogramos y tenía alrededor de un 12% de grasa corporal. No era territorio de culturista, pero sí sólido y fuerte. Entrenar era mi terapia, algo que mi esposa Sofía, de 32 años, nunca entendió. Ponía los ojos en blanco cuando me levantaba a las 5 de la mañana para entrenar antes de ir a la oficina. ¿Por qué tienes que estar allí tan temprano? Las pesas no se van a ir a ninguna parte, murmuraba desde debajo de las sábanas. Yo solo le besaba la frente y le decía que volviera a dormir. Mirando hacia atrás, esa fue una señal de que nunca intentó entender las cosas que me importaban. La conocí en la barbacoa de un amigo hace 6 años. Sinceramente, estaba muy por encima de mis posibilidades. Rubia, en forma, sonrisa perfecta, el paquete completo. Trabajaba en marketing para una marca de lujo, siempre vestida impecablemente y sabía exactamente qué decir en cualquier situación. Era el tipo de mujer que hace que todos se giren para mirarla cuando entra en una habitación. Me enamoré perdidamente y le propuse matrimonio al año. Nuestra boda fue perfecta para Pinterest, en un viñedo, 150 invitados y ella con un vestido de diseñador que probablemente costó más que mi primer coche. Mi padre me llevó a un lado en la recepción después de haber bebido demasiado. «Hijo, ¿estás seguro de esta?», dijo. «Parece de alto mantenimiento». Me reí. Papá era de la vieja escuela y no entendía a las mujeres modernas, me dije a mí mismo. Mirando hacia atrás, las banderas rojas ondeaban como locas, pero ya sabes cómo es cuando llevas puestas esas gafas de color de rosa. Se irritaba cuando hablaba de hacer un presupuesto para nuestro futuro o menospreciaba sutilmente a mi familia por ser simple. Se desconectaba cada vez que hablaba del estrés del trabajo, pero esperaba que yo escuchara cada detalle de los dramas de su oficina. Teníamos la casa en las afueras con la cocina de concepto abierto que insistió en renovar tan pronto como nos mudamos. Íbamos de vacaciones a Cabo todos los inviernos, donde pasaba horas consiguiendo la foto de playa perfecta mientras yo solo quería relajarme. Teníamos toda la apariencia de pareja perfecta en las redes sociales. Su Instagram estaba lleno de fotos cuidadosamente montadas de nosotros luciendo felizmente enamorados. Es curioso cómo ninguna de esas fotos mostraba su cara cuando le decía que estaba demasiado cansado para salir con sus amigos en una noche de trabajo. Sinceramente, pensaba que éramos un matrimonio sólido. Sí, la intimidad se había vuelto menos frecuente y quizás ella estaba más interesada en su teléfono que en hablar conmigo, pero supuse que eso era normal en un matrimonio. Todavía teníamos noches de cita, aunque ella elegía el restaurante cada vez. Todavía nos decíamos te quiero, aunque generalmente era yo quien lo decía primero. Todavía planeábamos el futuro, aunque sus planes parecían implicar que yo ganara más dinero. Dios, qué idiota fui. Aquí es donde todo se fue al diablo. Todo comenzó durante la temporada alta en el trabajo. Estaba haciendo semanas de 60 horas, analizando el rendimiento de las carteras de nuestros clientes más importantes, quedándome hasta tarde la mayoría de las noches y, a veces, llevando trabajo a casa los fines de semana.
Sofía no estaba encantada con ello, pero el pago de las horas extra era bueno, y yo esperaba un ascenso que significaría menos trabajo pesado en el futuro. Unas 3 semanas después de empezar con este horario, comencé a sentirme raro. Al principio no era nada grave, solo un agotamiento extremo, más allá de lo normal, con dolores musculares como si me hubiera destrozado en el gimnasio, a pesar de que había estado saltándome los entrenamientos. Tenía un dolor de cabeza persistente que el ibuprofeno no aliviaba y comencé a tener escalofríos por la tarde, aunque hacía calor afuera. Cuando le mencioné a Sofía que debería ver a un médico, apenas levantó la vista de su teléfono. Siempre estás buscando excusas para saltarte la noche de cita con mis amigas. Tómate un ibuprofeno y compórtate como un hombre. Quizás si no estuvieras en el gimnasio todas las mañanas, no estarías tan cansado, dijo. Clásico de ella, haciendo que todo girara a su alrededor y criticándome sutilmente en el proceso. Aguanté otra semana. Apenas podía terminar la mitad de mi rutina normal de gimnasio sin sentir que me iba a desmayar. Empecé a recibir miradas extrañas de mis compañeros de trabajo cuando me veían sudar en mi escritorio en una oficina con aire acondicionado. Mi jefe incluso me preguntó si todo estaba bien en casa. Le dije que estaba bien, que probablemente solo estaba luchando contra un virus. Entonces llegó la fiebre. No la fiebre normal que se cura con un paracetamol, sino del tipo en que te despiertas con las sábanas completamente empapadas, sintiendo como si tu cerebro se estuviera cocinando dentro de tu cráneo. Del tipo en que te duelen tanto las articulaciones que apenas puedes moverte para ir al baño. Recuerdo mirar el termómetro, 39 grados. Todavía no era territorio de urgencias, pero definitivamente era hora de ir al médico. ¿La respuesta de Sofía? Entonces duerme en la habitación de invitados. Tengo una presentación mañana y no puedo arriesgarme a enfermar. Hay algo de sopa en la despensa si quieres. Ni siquiera vino a ver cómo estaba esa noche. Podía oírla al teléfono riéndose de algo con su amiga mientras yo temblaba bajo 3 mantas en la habitación de invitados, demasiado débil para levantarme y preparar esa sopa que tan generosamente me había señalado. Llamé al consultorio del médico a la mañana siguiente, pero no podían darme cita hasta la semana siguiente. La enfermera por teléfono me sugirió que fuera a urgencias si me sentía peor. Decidí aguantar el fin de semana. Gran error. A las 3 de la mañana del domingo, me desperté y no podía mover bien el lado derecho. Sentía el brazo pesado, casi entumecido, y mi pierna no respondía correctamente. La habitación daba vueltas y mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. Intenté levantarme para ir al baño y me derrumbé a mitad de camino, tirando la mesita de noche. El ruido debió de despertar a Sofía, porque apareció en la puerta, apoyada en el marco con los brazos cruzados, sin correr a ayudarme, sin preguntar si estaba bien, solo de pie, con cara de fastidio. En serio, Miguel, es plena noche, dijo. Yo estaba en el suelo, incapaz de levantarme, mi habla ligeramente arrastrada mientras intentaba explicar. Creo que algo va muy mal. No siento bien el brazo. La habitación da vueltas. Ella suspiró dramáticamente, como si le hubiera pedido que me llevara al aeropuerto en hora punta. No soy tu madre, Miguel. Arréglatela solo. Tengo esa reunión con el cliente a las 9 de la mañana y necesito dormir. Luego volvió a la cama y cerró la puerta. Me quedé en el suelo durante probablemente 15 minutos, intentando que mi cuerpo cooperara. Finalmente, logré arrastrarme de vuelta a la cama y coger mi teléfono. No podía concentrarme lo suficiente para usar la pantalla táctil correctamente, así que usé comandos de voz para llamar a mi hermano Javier. Vive al otro lado de la ciudad, pero llegó a nuestra casa en 20 minutos. La expresión de su rostro cuando me vio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era yo siendo un quejica. Algo iba muy, muy mal. Dios santo, Miguel, dijo Javier, ayudándome a sentarme. ¿Por qué no llamaste a una ambulancia? Recuerdo haber murmurado algo sobre el seguro y los costes. Javier no perdió más tiempo discutiendo. Simplemente me ayudó a llegar a su coche. No podía caminar recto y necesité que prácticamente me llevara en brazos.
Sofía ni siquiera salió de la habitación mientras nos íbamos. Javier le dejó una nota diciendo que me llevaba a urgencias del Hospital Memorial. La sala de urgencias era un caos absoluto. Aparentemente, la noche del sábado al domingo es cuando ocurren todas las borracheras, peleas y accidentes de coche. Pero bastó una mirada para que la enfermera de triaje pidiera una silla de ruedas de inmediato. Mi fiebre era ahora de 40.3 grados. Mi presión arterial estaba peligrosamente baja. Y para ese momento, apenas podía mantenerme consciente. Las cosas se movieron rápidamente después de eso. Extracciones de sangre, vías intravenosas, médicos disparando preguntas a Javier sobre mi historial médico que yo estaba demasiado ausente para responder. La palabra shock séptico comenzó a circular. Alguien mencionó que mis riñones mostraban signos de fallo. Llamaron a un neurólogo para revisar mi debilidad del lado derecho. Javier llamó a Sofía de nuevo cuando dijeron que me ingresaban en la UCI. Al parecer, ella finalmente había leído su nota y le había enviado un mensaje de texto preguntando qué pasaba. Él le dijo que estaba gravemente enfermo, posiblemente séptico, y que me trasladaban a cuidados intensivos. Su respuesta fue, ¿a qué hospital, dices? Apareció una hora después en mallas de yoga y completamente maquillada, con una expresión de fastidio infernal, como si la hubieran apartado de algo importante. Para entonces, estaba conectado a múltiples antibióticos intravenosos, fluidos y equipos de monitorización. Una enfermera estaba colocándome una vía central en el cuello para la administración de medicamentos. No podrías haber elegido un peor momento para esto, murmuró Sofía, sin siquiera mirarme mientras las enfermeras me trasladaban a una cama de cuidados críticos. Tengo el lanzamiento de esa campaña mañana. ¿Esto va a llevar todo el día? ¿Debería cancelar mis citas de la tarde? La enfermera de la UCI, una mujer mayor llamada Patricia, según su placa, miró a Sofía como si le hubiera salido una segunda cabeza. Señora, su esposo está en estado crítico. Su infección se ha vuelto séptica, lo que significa que está en su torrente sanguíneo. Va a estar aquí un tiempo. Sofía pareció molesta por esta información. Se sentó en la silla de visitas en la esquina de la habitación, sacó su teléfono y procedió a ignorar todo lo que sucedía a su alrededor. Se quedó unos 30 minutos, navegando por Instagram mientras los médicos explicaban que tenía una infección bacteriana grave que se había vuelto sistémica. Estaba literalmente luchando por mi vida, y ella estaba dando me gusta a fotos de playas y comentando sobre el nuevo corte de pelo de su amiga. Tengo que irme, dijo finalmente, cogiendo su bolso sin siquiera levantarse para acercarse a mi cama. Mañana me paso a ver qué tal. Intenta no ser tan dramático con los médicos. Son gente ocupada. Javier estaba furioso. Estás de broma, dijo después de que ella se fuera. Podrías morir. Y ella está preocupada por una campaña de marketing. Yo estaba demasiado enfermo para procesarlo. La infección estaba golpeando mi cuerpo sin piedad. Mis órganos estaban empezando a fallar. Los médicos me dijeron más tarde que mis niveles de lactato, una medida de cuán gravemente tus tejidos están siendo privados de oxígeno, estaban por las nubes. Entré y salí de la conciencia durante los 2 días siguientes. Javier se quedó todo lo que le permitieron, hablando con los médicos y llamando a nuestros padres, que vivían a 3 estados de distancia. Sofía me visitó una vez durante esas críticas 48 horas, durante 15 minutos. Se quejó del aparcamiento del hospital y de cómo las enfermeras le habían hecho demasiadas preguntas cuando llegó. No me tocó, no me cogió la mano, no mostró ninguna señal de estar preocupada por la posibilidad de que su marido muriera. Sin embargo, si se hizo un selfie en la sala de espera de la UCI que más tarde apareció en su Instagram con la leyenda, los tiempos difíciles nos ponen a prueba a todos. Se necesitan oraciones. Almohadilla esposa fuerte. Más tarde supe que las enfermeras habían iniciado una quiniela sobre si volvería a aparecer. En el tercer día, me estabilicé lo suficiente como para ser trasladado fuera de la UCI. Todavía muy enfermo, pero ya no en peligro inminente de morir. La respuesta de Sofía cuando Javier le dio la noticia fue, genial. Entonces, volverá a casa pronto. No hubo visita ese día.
Envió un mensaje de texto diciendo que estaba hasta arriba de trabajo, pero que intentaría pasar mañana. Mis padres llegaron esa tarde, después de haber conducido 14 horas seguidas para llegar. Mi madre rompió a llorar cuando me vio. Papá trató de mantenerse entero, pero tuvo que salir de la habitación por unos minutos. Preguntaron dónde estaba Sofía. Javier solo negó con la cabeza y ellos no insistieron. Al día siguiente, el especialista en enfermedades infecciosas descubrió lo que estaba pasando. Había desarrollado una complicación rara de una faringitis estreptocócica. Sí, la típica faringitis que probablemente pensé que era solo un dolor de garganta por estar cansado. La bacteria había entrado en mi torrente sanguíneo y causado una condición llamada fascitis necrosante en el músculo de mi hombro derecho, por eso no podía mover el brazo correctamente. Si Javier no me hubiera llevado al hospital cuando lo hizo, probablemente habría perdido el brazo o habría muerto en cuestión de horas. Necesitaba cirugía para extirpar el tejido infectado. Cuando los médicos pidieron a mi pariente más cercano que firmara los formularios de consentimiento, ya que yo todavía entraba y salía de la conciencia, Javier tuvo que explicar que mi esposa no estaba disponible y que mis padres tendrían que firmar. Cuando me desperté en la sala de recuperación, Javier, mi madre y mi padre estaban allí. Ni rastro de Sofía. Envió flores al día siguiente, no entregadas en mano, sino enviadas por un servicio de mensajería con una tarjeta que decía, recupérate pronto. Te echo de menos. Con amor, S. Las enfermeras intercambiaron miradas cuando las trajeron. Fingí no darme cuenta. En mi quinto día en el hospital, seguía débil como un flan, pero consciente y empezando a comprender lo cerca que había estado de morir. Los antibióticos funcionaban, la fiebre había bajado y podía mantener conversaciones breves. Fue entonces cuando ocurrió. Mi boca estaba seca por los medicamentos. Intenté alcanzar el vaso de agua en la mesita, pero estaba justo fuera de mi alcance. Todavía estaba tan débil que mis manos temblaban, y ya me había derramado agua encima 2 veces intentando beber por mi cuenta. Sofía, ¿podrías pasarme ese agua, por favor? Ella levantó la vista de su teléfono, visiblemente molesta por la interrupción. Por Dios, Miguel, no soy tu enfermera. Arréglatela solo. Tienes un botón de llamada ahí mismo. Ahí fue cuando lo supe. 6 años de matrimonio, y mi esposa tenía menos compasión por mí que el conserje de noche que pasó antes a vaciar mi basura y se había tomado el tiempo de preguntar cómo me sentía. Menos preocupación por mi bienestar que la trabajadora de la cafetería que se había dado cuenta de que no comía mucho y me trajo gelatina extra porque necesitas mantener tus fuerzas, cariño. Simplemente asentí y me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? Pasé 12 días en ese hospital. 12 días luchando por recuperarme. El día antes de que me dieran el alta, Javier finalmente me contó lo que había descubierto. Había ido a nuestra casa a buscar más ropa para mí y había usado el portátil de Sofía para imprimir mi información del seguro. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla, no puedo esperar a esta noche. Todavía no sospecha nada. Trae esa lencería que me gusta. Era de Adrián, su entrenador del gimnasio. El estereotipo total. Javier, siendo el hermano protector que es, investigó más a fondo. Encontró cientos de mensajes de meses atrás, fotos, recibos de hotel, conversaciones explícitas sobre sus encuentros, incluso en nuestra casa, en nuestra cama. Hay más, dijo Javier en voz baja. En algunos de los mensajes, habla de ti, dice que eres débil, demasiado emocional, no lo suficientemente hombre para ella. Sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Ahí estaba, en blanco y negro, mi esposa quejándose de mí a su amante. Pero la peor parte, los mensajes más recientes eran de cuando yo estaba en la UCI, luchando por mi vida. Se estaban viendo en nuestra casa, en nuestra cama. Siento lo de Miguel, había escrito Adrián. Pero como está en el hospital, significa que estás libre esta noche. Su respuesta, definitivamente. Javier se está quedando allí haciendo de hermano protector, así que la casa está vacía. Trae vino. No estaba enfadado. Todavía no. En ese momento, solo sentí claridad,
como si la última pieza de un rompecabezas encajara, mostrando la imagen completa de mi matrimonio por primera vez. 6 años poniendo excusas por su comportamiento, convenciéndome a mí mismo de que su frialdad era simplemente su forma de ser. Necesito tu ayuda, le dije a Javier. No voy a volver a esa casa. Javier asintió, ya poniéndose manos a la obra. Mamá y papá están conmigo en esto. Te cubrimos. Esa noche, cuando la enfermera vino a revisar mis constantes vitales, me preguntó si estaba bien. Mi presión arterial estaba elevada. Acabo de descubrir que mi esposa me ha estado engañando, dije, demasiado agotado para andarme con rodeos. Ella me dio una palmadita en la mano. Mientras has estado aquí, cariño. Eso no es una esposa. Es un parche hasta que llegue la mujer adecuada. El plan se organizó rápidamente. Mientras Sofía pensaba que me daban el alta al día siguiente, los médicos en realidad querían que me quedara una noche más en observación. Eso nos dio 24 horas para poner todo en orden. Javier llamó a nuestro amigo Sergio, que es abogado. Jugamos juntos al fútbol en el instituto y se había convertido en un abogado de divorcios de bastante éxito. Sergio vino al hospital esa noche con la documentación lista, un poder notarial para que Javier pudiera manejar mis asuntos mientras me recuperaba. Documentación para que el banco asegurara mis cuentas personales y los papeles preliminares del divorcio. No te enfrentes a ella todavía, aconsejó Sergio, con expresión seria. No hasta que estés más fuerte y tengas todo en orden. Te ha demostrado quién es. Créela. Firmé todo. Mi mano todavía temblaba, pero la firma era lo suficientemente legible. Sergio prometió presentar los papeles a primera hora de la mañana. Miguel, he visto muchos casos de divorcio en mi vida, dijo antes de irse. Pero esto es cruel, tío. Te mereces algo mejor. A la mañana siguiente, mientras Sofía supuestamente estaba en el trabajo, pero según la localización de su teléfono, en realidad estaba en el apartamento de Adrián. Sí, Javier lo había comprobado. Javier y nuestros primos Tim y Eric fueron a la casa. Solo se llevaron lo que era innegablemente mío, ropa, objetos personales, la colección de relojes de mi abuelo, mis diplomas y premios, y documentos importantes. Javier preparó un pequeño apartamento cerca de su casa donde podría recuperarme. Primera planta, baño accesible, a poca distancia de un parque para cuando estuviera lo suficientemente fuerte para hacer ejercicio al aire libre. Mamá llenó la cocina con alimentos saludables para ayudarme a recuperar fuerzas. Papá montó el dormitorio con una cama ajustable adecuada, mejor para mi recuperación que un colchón estándar. Tim, que trabaja en informática, se aseguró de que tuviera una buena conexión a Internet y un portátil configurado para que finalmente pudiera trabajar desde casa. Eric, que trabaja en la construcción, instaló barras de apoyo en el baño para que no me cayera. Cuando Sofía se enteró de que me habían dado el alta bajo el cuidado de Javier en lugar de volver a casa, se enfadó muchísimo. No preocupada, no inquieta, sino enfadada. ¿Por qué hiciste eso sin decírmelo? Soy tu esposa. Tenía todo listo para ti aquí. Esa fue la primera mentira directa. Javier había estado en la casa. No se había preparado nada. Mi lado del armario estaba lleno de su ropa de yoga. La habitación de invitados donde había estado durmiendo antes del hospital todavía tenía las sábanas sucias, y la nevera contenía 3 botellas de vino blanco, algo de yogur y sobras de comida para llevar. Nada para alguien que se recupera de una enfermedad grave. Le respondí con un simple mensaje de texto: necesito tiempo para fortalecerme, me quedo con Javier por ahora. Su respuesta fue reveladora: ¿tu familia te está poniendo en mi contra? ¿No aún estás bien, o qué necesitas? Inmediatamente asumió que me estaban manipulando en lugar de que yo tomara mi propia decisión. Durante 2 semanas, me concentré únicamente en recuperarme. Fisioterapia por las mañanas, comidas ricas en proteínas para reconstruir músculo, paseos cortos que se alargaban cada día, descanso adecuado y medicamentos. 0 contacto con Sofía, excepto breves mensajes de texto informativos. Ella oscilaba entre la ira: estás siendo ridículo. Solo ven a casa, la manipulación: he estado tan preocupada por ti.
¿No te importa cómo me afecta esto? La gente está haciendo preguntas y la falsa preocupación para las redes sociales, pidiendo oraciones por la continua recuperación de su esposo. Almohadilla vida vendida como esposa. Su Instagram contaba una historia muy diferente a la realidad. Mientras yo aprendía a hacer tareas básicas de nuevo, ella publicaba sobre cómo estaba manteniendo el fuerte y cuidando de todo mientras mi hombre se recupera. La realidad es que ni siquiera había preguntado qué medicamentos estaba tomando. Mientras tanto, el investigador privado que Javier había contratado documentó múltiples encuentros entre Sofía y Adrián. El investigador también encontró pruebas de un segundo hombre, uno de los socios de su empresa de marketing. Al parecer, yo no era suficientemente hombre para ella, pero necesitaba dos reemplazos. Sergio estaba construyendo un caso de divorcio sólido como una roca. En nuestro estado, el adulterio no te da automáticamente mejores condiciones en un divorcio, pero el abandono durante una crisis médica, combinado con el mal uso de los fondos matrimoniales. Había estado comprando regalos a sus novios con nuestra cuenta conjunta, definitivamente fortalecía mi posición. Al final de esas 2 semanas, había progresado significativamente. Podía caminar alrededor de la manzana sin quedarme sin aliento, levantar pesas ligeras con mi brazo bueno y la herida quirúrgica estaba sanando bien. Lo más importante, mi mente estaba clara. La niebla de la enfermedad y la medicación se había disipado, y podía pensar estratégicamente de nuevo. El día que finalmente me sentí lo suficientemente fuerte, la llamé y le pedí que nos viéramos en una cafetería cerca de la casa de Javier. Elegí un lugar público deliberadamente, tanto para tener testigos en caso de que montara una escena como porque no confiaba en mí mismo para estar a solas con ella en mi apartamento, no porque la fuera a lastimar, sino porque no estaba seguro de poder mantenerme fuerte si empezaba con sus lágrimas de cocodrilo. Apareció luciendo perfecta como siempre. Vaqueros de diseñador, blusa cara, peinado y maquillaje impecables. Pero sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. Todavía pesaba 7 kilogramos menos de mi peso normal, la cicatriz quirúrgica visible por encima del cuello de mi camisa. Pero había empezado a parecer saludable de nuevo. Y lo más importante, mis ojos estaban claros. No más niebla mental, no más debilidad, solo claridad y propósito. ¿A qué viene esta salida dramática?, exigió, sentándose frente a mí. Casi te mueres y luego decides hacer estallar nuestro matrimonio. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa? Porque este comportamiento no es normal, Miguel. Estudié su rostro. Esta mujer a la que había amado durante 6 años, con la que había planeado un futuro, que no se había molestado en ayudarme a beber agua cuando estaba demasiado débil para ayudarme a mí mismo. Que se había acostado con otro hombre en nuestra cama mientras yo luchaba por mi vida en la UCI. Sin decir una palabra, deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban las fotos del investigador privado, capturas de pantalla de mensajes de texto, recibos de hotel y extractos de tarjetas de crédito que mostraban los regalos que había comprado para sus novios con nuestra cuenta conjunta. Encima había un intercambio de mensajes particularmente condenatorio del día en que entré en shock séptico, donde se quejaba a Adrián de que mi necesidad estaba interfiriendo con sus planes. Su rostro se puso blanco como el papel mientras hojeaba las pruebas. Me senté en silencio, dejando que lo viera todo. La tarjeta de crédito secreta que había abierto a mi nombre, los cargos de hotel, los mensajes burlándose de mí, llamándome débil, aburrido, no lo suficientemente hombre. Las conversaciones planeando sus encuentros mientras yo estaba hospitalizado. Lo sé todo, dije con calma cuando finalmente levantó la vista. Presenté la demanda de divorcio. Te la notificarán mañana. Tus cosas serán empaquetadas y llevadas a un guardamuebles para el final de la semana. La casa se pone a la venta. Su rostro pasó por una fascinante serie de expresiones, sorpresa, ira, cálculo y, finalmente, un intento de seducción. Alcanzó mi mano sobre la mesa. Miguel, cariño, cometí un error. Estaba estresada y asustada contigo tan enfermo. No significó nada. Podemos superarlo. Quizás ver a un terapeuta. Aparté mi mano. Te acostaste con otro hombre en nuestra cama mientras yo estaba en la UCI con fallo orgánico.
Luego te acostaste con tu jefe mientras te quejabas a tus amigos de que estaba exagerando mi enfermedad para llamar la atención. No hay forma de superar eso. Cambió de táctica al instante, sus ojos se endurecieron. Has estado tan distante, siempre en el trabajo o en el gimnasio. ¿Qué se suponía que hiciera? Apenas me tocaste durante meses y luego te enfermas y esperas que sea Florence Nightingale. No estoy hecha para eso. Tienes razón, dije, levantándome. No estás hecha para eso. Es por eso que el hombre que pensabas que era demasiado débil para dejarte, te está dejando. De hecho, ya lo ha hecho. Salí, dejándola sentada allí con la carpeta de pruebas. Javier me esperaba en el coche afuera. ¿Cómo ha ido? Exactamente como esperaba, dije. Intentó con excusas, luego seducción, luego echándome la culpa. El manual clásico de Sofía. Esa noche, comenzaron los mensajes de texto. Primero suplicantes, luego furiosos, luego amenazantes. Le habían notificado los papeles del divorcio esa tarde. Según Sergio, los había roto delante del notificador como si eso los invalidara. No puedes hacerme esto, escribió. Cometí un error. No respondí. No quedaba nada que decir. El divorcio fue feo, como era de esperar. Sofía lo intentó todo, alegando que yo estaba mentalmente inestable por la sepsis, que había sido emocionalmente abusivo, que la había abandonado. Al juez no le impresionó, especialmente cuando presentamos las imágenes de seguridad del hospital que la mostraban navegando por Instagram mientras los médicos explicaban mi estado crítico. Los mensajes de texto entre ella y sus novios discutiendo mi debilidad mientras estaba hospitalizado fueron el clavo final en su ataúd. El juez me otorgó la mayor parte de nuestros bienes y a Sofía le tocó pagar mis facturas médicas. La primera entrega del karma. Mientras tanto, la vida cuidadosamente construida de Sofía se deshacía de manera espectacular. Su aventura con Adrián se hizo pública cuando la esposa de él se enteró y se volvió loca en las redes sociales, etiquetando su lugar de trabajo, amigos y familiares. Resulta que Adrián estuvo casado todo el tiempo, y su esposa descubrió la aventura cuando encontró recibos de joyas que él le había comprado a Sofía con su tarjeta de crédito conjunta. Irónico, ¿verdad? La firma de marketing de Sofía no apreció el escándalo, especialmente cuando descubrieron que también se había estado acostando con uno de los socios. Se le pidió que renunciara, perdiendo el título elegante, la cuenta de gastos y el estatus que conllevaba trabajar para una agencia prestigiosa. Adrián la dejó de inmediato, por supuesto, le rogó perdón a su esposa, afirmó que Sofía lo había perseguido agresivamente y que él había cometido un terrible error. El socio de su empresa ya estaba comprometido con otra persona y lo negó todo, afirmando que Sofía era inestable y se inventaba cosas para llamar la atención. Lo observé todo desde una distancia segura, sin regodearme ni intervenir. Nuestro divorcio ya se había finalizado para entonces, y yo había seguido con mi vida. Pero los amigos en común todavía me ponían al día de lo más destacado, y ocasionalmente veía actualizaciones en las redes sociales de personas que ambos conocíamos. Pero el karma aún no había terminado. Aproximadamente un año después de nuestro divorcio, mientras Clara, mi nueva novia, y yo nos mudábamos a nuestra nueva casa. Una mejora de mi apartamento post-divorcio con suficiente espacio para su oficina en casa y mi gimnasio en casa ampliado, Javier me llamó. Tío, no te vas a creer esto, dijo. Acaban de despedir a Sofía de su nuevo trabajo. Resulta que había estado hablando mal de su jefa a sus colegas, sin darse cuenta de que la asistente de la jefa estaba al alcance del oído. La misma jefa que le había dado una oportunidad a pesar del escándalo en su trabajo anterior. La asistente, que se había sentido cada vez más frustrada con la actitud arrogante de Sofía, grabó la conversación en su teléfono y se la puso a la jefa. Sofía fue escoltada fuera ese mismo día, sin trabajo, con una deuda creciente por su estilo de vida lujoso que había mantenido a pesar de los ingresos reducidos, y con una reputación hecha jirones. Sofía comenzó a contactar a amigos en común, tejiendo una historia sobre cómo había cometido un terrible error y quería disculparse conmigo. Está tratando de rehabilitar su imagen, me dijo mi amigo Carlos mientras tomábamos unas cervezas.
Sigue diciéndole a todo el mundo que estaba pasando por una crisis de salud mental durante tu enfermedad. Que no era ella misma. Que ha buscado ayuda y quiere enmendar las cosas. Lo ignoré. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida con Clara como para preocuparme por la gira de redención de Sofía. Estábamos planeando un viaje a los picos de Europa, algo que siempre había querido hacer, pero que Sofía había vetado porque no había suficientes hoteles de lujo ni oportunidades para Instagram. Clara y yo íbamos a acampar en una tienda de campaña, hacer senderismo durante el día y observar las estrellas por la noche. El tipo de experiencia auténtica que Sofía habría odiado. Pero entonces comenzaron los mensajes de texto. Primero a Javier, luego a mi correo del trabajo, luego desde números desconocidos cuando bloqueé los anteriores. Te echo de menos. Cometí el mayor error de mi vida. Tú siempre fuiste el fuerte. Ahora lo veo. Por favor, solo un café. Déjame explicarte. Soy una persona diferente ahora. He crecido. Estoy en terapia y entendiendo mis patrones. El último me hizo reír a carcajadas. El único patrón que Sofía necesitaba entender era su egoísmo fundamental. Su incapacidad para ver a los demás como algo más que accesorios en la película de su vida. Javier sugirió que obtuviera una orden de alejamiento, pero aún no había llegado a ese nivel de acoso. Además, conocía a Sofía lo suficientemente bien como para saber que eventualmente se aburriría del rechazo y pasaría a otro objetivo. Su capacidad de atención para cualquier cosa que no la gratificara de inmediato era notablemente corta. Mi vida, por otro lado, finalmente era mía de nuevo, y era más plena y real de lo que nunca fue con ella. Y eso, al final, fue la mejor venganza de todas.